Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos a de vuelta, listos para una nueva historia llena de drama, emoción superíndice 3N y, como siempre, mucho salseo. Hoy vamos a sumergirnos en una situación superíndice 3N, digamos, asterisco interesante asterisco. El título ya lo dice todo, Ande envenenada, Kerem la cuida toda la noche. Imperdible reacción superíndice 3N. Prepu, rense porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta noche llena de tensión superíndice 3N, misterio y puede que hasta un poco de romance inesperado. Antes de que empecemos a adentrarnos en esta historia, les recordamos que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Traemos contenido nuevo todas las semanas, asu que no se querrán perder nada. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por el apoyo. Sus comentarios, likes y compartidos son los que nos impulsan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vayamos al grano. Ande, nuestra Ande, la reina del drama, la que siempre estuvo metida en algún eluo. Resulta que en una fiesta organizada por una de esas revistas de alta sociedad, Ande probó superíndice 3 algo que no debería haber probado. Todavía no estuvo claro si fue un accidente, una broma pesada que salió superíndice 3 mal, o algo mucho de ese siniestro. Lo único que sabemos con certeza es que después copyright, ese de tomar un sorbo de su bebida, comenzó superíndice 3 a sentirse terriblemente mal. Síntomas más menos mareos, useas, la cosa se puso fea pidamente. Afortunadamente Kerem, quien también copyright estaba en la fiesta, se dio cuenta de inmediato de que algo no andaba bien. Kerem, el eterno amigo de Ande. Siempre pendiente de ella, incluso cuando Ande lo saca de quicio con sus travesuras. Ahora AQ es donde la historia se pone realmente interesante. En lugar de esperar a que llegara una ambulancia, Kerem decidió superíndice 3 tomar cartas en el asunto. Sin pensarlo dos veces, la sacó superíndice 3 de la fiesta y la llevó superíndice 3 a su casa. A su casa. Imagunense el revuelo que esto causó superíndice 3. La prensa del corazo superíndice 3 enloqueció superíndice 3, los rumores comenzaron a volar. ¿Copyright estaba pasando realmente entre Ande y Kerem? Una vez en la casa de Kerem, la situación superíndice 3 no mejoró superíndice 3. Ande estaba cada vez peor, y Kerem, visiblemente preocupado, no sabía copyright hacer. Llamó superíndice 3 a un copyright dico por supuesto, pero mientras tanto, se quedó superíndice 3 a su lado, cuidándola toda la noche. Y cuando digo toda la noche me refiero a toda la noche. Kerem no se movió superíndice 3 de su lado ni un segundo. Le tomó superíndice 3 la temperatura, le dio tu copyright, la mantuvo hidratada, le puso más menos fríos en la frente. Vamos, que hizo todo lo que un buen amigo hará en una situación superíndice 3 asu. Pero AQ viene lo mejor. Mientras Ande estaba delirando por la fiebre, comenzó superíndice 3 a decir cosas que normalmente nunca dirua. Cosas sobre Kerem, sobre sus sentimientos hacia con diéresis copyright L, sobre CU superíndice 3 siempre la agua visto como algo que una amiga. Imagunense la cara de Kerem. Escuchando todo esto mientras cuidaba a Ande preocupado por su salud, y al mismo tiempo, procesando toda esta nueva información superíndice 3N. ¿Copyright estará pensando? ¿Se dará cuenta Ande de lo que ha dicho cuando se recuperara? La más menos ana siguiente Ande se despertó superíndice 3 sintió copyright dose mucho mejor, aunque completamente confundida. No recordaba nada de lo que había pasado la noche anterior, ni siquiera CU superíndice 3 había llegado a la casa de Kerem. Kerem por supuesto estaba esperándola con una taza de café copyright y una sonrisa nerviosa. Tuvo que explicarle todo lo que había sucedido, desde la fiesta hasta su repentina enfermedad, y por supuesto su estancia en su casa. La reacción superíndice 3N de Ande fue Ande. Primero se avergonzó superíndice 3 muchísimo al darse cuenta de que Kerem la había visto en su peor momento. Luego se preocupó superíndice 3 al enterarse de que había estado envenenada. Y finalmente sintió superíndice 3 curiosidad al saber si Kerem había escuchado algo de lo que había dicho mientras estaba delirando. AQ es donde entra en juego nuestra imperdible reacción superíndice 3N. Porque Kerem, fiel a su estilo,
decidió superíndice 3 no revelarle nada a Ande. La dejó superíndice 3 con la duda, con la intriga, con la posibilidad de que todo lo que Abu ha dicho fuera cierto. Y por supuesto, Ande no pudo resistirse. Comenzó superíndice 3 a bombardear a Kerem con preguntas, intentando sacarle información superíndice 3N sobre lo que Abu ha dicho durante su delirio. Kerem, por su parte, se limitaba a sonreír misteriosamente, alimentando a UNMUDS la curiosidad de Ande. La tensión superíndice 3N entre ellos era palpable. Se sentía como si estuvieran a punto de confesar sus sentimientos el uno por el otro, pero al mismo tiempo, había un miedo subyacente a arruinar su amistad. Copyright creen que pasaru. ¿Confesaru Ande sus sentimientos por Kerem? ¿Le revelaru Kerem lo que escuchó superíndice 3 durante la noche? ¿Descubriru de NQ Copyright en envenenú superíndice 3 a Ande y por Q Copyright? La verdad es que no tenemos todas las respuestas. Esta historia estuvo en desarrollo, y estamos tan emocionados como ustedes por descubrir lo que sucederú, a continuación superíndice 3N. Pero una cosa es segura, la noche en que Ande fue envenenada y Kerem la cuidó superíndice 3, cambió superíndice 3 su relación superíndice 3N para siempre. Ahora, antes de que nos despidamos, recapitulemos un poco. Vimos CU superíndice 3 Ande se encuentra en una situación superíndice 3N de vulnerabilidad al ser envenenada, y CU superíndice 3 Kerem, sin dudarlo, la rescata y la cuida toda la noche. También Copyright N vimos CU superíndice 3 esta situación superíndice 3N sacu superíndice 3 a la luz sentimientos ocultos, tanto de Ande como posiblemente de Kerem. Y finalmente vimos CU superíndice 3 la tensión superíndice 3N entre ellos se intensificó superíndice 3, dejó donos a todos con la duda de Q Copyright pasaru, despu Copyright S. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos a CU Copyright Ndolo. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de nuestra comunidad. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3N. Q Copyright creen que Kerem deberá hacer. ¿Deberá confesarle a Ande que escuchó superíndice 3 sus sentimientos? ¿O deberá mantenerlo en secreto y esperar a ver Q Copyright pasa? ¿Y Q Copyright N creen que la envenenó superíndice 3? Dejen sus teorías en los comentarios, nos encanta leerlos. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright genos un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. La historia no termina a Q. Para que la cosa se ponga aún s jugosa, vamos aún más menos a dirle un poco de pimienta a este caldero de chismes. Profundicemos en los detalles de la fiesta, las posibles motivaciones de Trugdes del envenenamiento, y por supuesto, las implicaciones que todo esto podrá tener en la carrera y la vida personal de Ande y Kerem. La fiesta, celebrada en el lujoso penthouse del magnate de los medios, de Mira Tasoy, era el evento de la más menos o. Todos los rostros conocidos del mundo del espectáculo, la moda y la política se dieron cita para celebrar el aniversario de la revista, Estilo y Glamour. Ande, por supuesto, era una de las invitadas de honor, siendo portada de la última edición superíndice 3N. Radiante con un vestido de seda esmeralda y una sonrisa deslumbrante, capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de todos, incluyendo a Moon S de un pretendiente. Entre la multitud, se rumorea que la rivalidad entre Ande y la ascendente actriz, Leila Kaya, era Moon S que un simple chisme de pasillo. Leila, conocida por su ambicio superíndice 3N sin límites, habrá visto en Ande una amenaza directa a su creciente popularidad. ¿Podrá haber sido ella la responsable de la bebida envenenada? No podemos descartarlo. Fuentes cercanas a Leila aseguran que la actriz habrá estado particularmente irritada por el protagonismo que Ande acaparaba en la fiesta. Incluso se dice que se le escuchó superíndice 3 murmurar algo sobre arruinar la noche de esa presumida. Uy. Pero Leila no es la única sospechosa en esta trama. También Copyright N tenemos al misterioso exnovio de Ande, Denith Yilmaz. Su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 hace unos meses en medio de rumores de infidelidad por parte de Denith.
Se dice que Denise nunca superó superíndice 3 la ruptura y que aún siente celos enfermizos por Ande. Testigos afirman haber visto a Denise merodeando por la fiesta, con una mirada sombrua y una actitud sospechosa. ¿Podría haber sido un acto de venganza? El despecho, como sabemos, puede llevar a las personas a cometer locuras. Y ahora, volvamos a Kerem. Nuestro gal UDN, el amigo incondicional, el que siempre es tú, ayu para Ande. Serú que esta situación superíndice 3N, esta noche de tensión superíndice 3N y cuidados, serú el catalizador para que finalmente se animen a dar el siguiente paso en su relación superíndice 3N. Analicemos la química entre ellos. Siempre ha habido una chispa, una tensión superíndice 3N latente que se siente en cada interacción superíndice 3N. Sus miradas, sus roces accidentales, sus bromas TU superíndice 3 implices, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad. Recordemos el momento en que Kerem irrumpió superíndice 3 en la fiesta y sacó superíndice 3 a Ande de Ayu. No dudo superíndice 3 ni un segundo, su instinto lo llevó superíndice 3 a protegerla, a cuidarla. Ese acto de valentía y preocupación superíndice 3N genuina dice mucho sobre sus sentimientos. Y la noche que pasó superíndice 3 a su lado, velando por su bienestar, alimentando su fiebre con pau más menos osfruos y palabras de consuelo, eso es material de película romántica. Pero, ¿qué copyright significa todo esto para Ande? Ella siempre ha sido una mujer independiente y decidida, reacia a mostrar sus vulnerabilidades. La idea de depender de alguien, incluso de Kerem, le aterra. Sin embargo, esta experiencia traumática podrá haberla ablandado, haberle hecho ver la importancia de tener a alguien en quien confiar. Y Q Copyright tiene mejor que Kerem, que siempre ha estado a su lado, ofreció Copyright dándole su apoyo incondicional. Ahora hablemos de lo que Ande pudo haber dicho durante su delirio. ¿Q Copyright secretos inconfesables salieron a la luz? ¿Reveló superíndice 3 sus verdaderos sentimientos por Kerem? ¿O hubo algo algún trauma del pasado, alguna inseguridad profunda que finalmente se manifestó superíndice 3? La incertidumbre corroe a Ande, la atormenta la idea de haber expuesto su intimidad a la persona que le importa. Y Kerem, por supuesto, se deleita con su misterio. Sabe que tiene la sartu copyright N por el mango y no estuvo dispuesto a soltarla fácilmente. Se limita a sonreír enigmáticamente, dejando que Ande se queme en las llamas de la duda. Q copyright tortura. Pero, ¿serú justo jugar a su con los sentimientos de Ande? ¿O deberá a Kerem ser honesto y confesarle lo que escucho superíndice 3, para que ambos puedan enfrentar la verdad y decidir si es tú, N listos para dar el siguiente paso? La prensa del corazón superíndice 3N, por supuesto, es tú al rojo vivo. Las fotografías de Kerem sacando a Ande de la fiesta han inundado las redes sociales, generando un torbellino de rumores y especulaciones. Los fans están divididos, algunos celebran la posibilidad de un romance entre Ande y Kerem, mientras que otros temen que esta situación superíndice 3N pueda arruinar su amistad. Los representantes de ambos artistas han emitido comunicados oficiales negando cualquier tipo de relación superíndice 3N romántica, insistiendo en que Ande y Kerem son simplemente grandes amigos que se apoyan mutuamente. Pero nadie les cree. El lenguaje corporal no miente y las imágenes hablan por sus solas. En cuanto a la investigación superíndice 3N del envenenamiento, la policía ha abierto una pesquisa para determinar la naturaleza de la sustancia que enfermó superíndice 3 a Ande. Los resultados de los análisis toxicolus superíndice 3 gicos AUN no se han dado a conocer, pero se sospecha que podría tratarse de una dosis baja de alguna droga sin tu copyright tica. La vida de Ande sin duda ha dado un giro inesperado. De pronto se encuentra en el centro de una tormenta medio tica, con su salud en riesgo, sus sentimientos a flor de piel y su futuro incierto. ¿Podrá superar esta crisis y salir fortalecida? ¿Encontraru el amor verdadero en los brazos de Kerem? ¿Descubriru Q copyright N intento superíndice 3 hacerle dao más menos hoy por Q copyright? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta historia es tú lejos de terminar. Asu que sigan sintonizados con nuestro canal, porque les traeremos todas las novedades, los chismes ese jugosos y las reacciones ese explosivas. No se lo pueden perder. Y ahora, como siempre, queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright N creen que es el culpable del envenenamiento?
¿Deberua han de confesar sus sentimientos a Kerem? ¿O deberua esperar a que u condieresis copyright, el edu copyright el primer paso? Dejen sus comentarios y teoruasaku abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el Prusuperindice 3 vídeo. Hasta la Prusuperindice 3. Besitos a todos.